El DANI anunció hace un par de días que la economía de Colombia había caído 9% en el tercer trimestre. Claramente una caída sin precedentes, una demostración más de lo difícil que está la situación económica en este momento para nuestro país. La buena noticia es que se cayó menos en el tercer trimestre de lo que se cayó en el segundo trimestre, donde la economía ha caído casi 16%, 15.8%. Eso es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que en términos de crecimiento secuencial, que quiere decir desde el segundo trimestre al tercer trimestre, la economía creció 8%, básicamente más del 36% en términos anualizados. Entonces es una buena noticia que estemos ya viendo unos crecimientos importantes de la economía en términos secuenciales, porque eso también implica que muy seguramente en el cuarto trimestre la economía va a crecer de una forma muy importante y por lo tanto la caída del 2020 va a ser un poco menor de lo que se está esperando, de lo que se piensa en este momento. En mi opinión, podríamos ver hasta, dependiendo de cómo se comporte el PIB de aquí a final de año y cómo se comporten las ventas en diciembre, etcétera, etcétera, no sería raro que la economía, en vez de caer un 8%, quizás cayera un 6% o algo así, que sería una buena noticia, una buena noticia en el margen de esta cantidad de malas noticias que estamos viendo por el lado económico. Pero también es una buena noticia para el 2021, porque ya con las noticias tan positivas que hemos visto con la pandemia, en términos de las vacunas que hay ya para la pandemia, y pues la expectativa de que una parte muy importante de la población mundial ya tenga o reciba vacunas pronto el próximo año, pues entonces podríamos tener ya algo más de normalidad y podríamos ver unos crecimientos importantes en la economía de Colombia. Mucha gente es muy crítica, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Carrasquilla. Cuando el ministro Carrasquilla habla de la posibilidad de que Colombia crezca más del 6% en el 2021. Yo he oído a gente de la oposición llamar hasta irresponsable al ministro Carrasquilla por decir eso. Pero lo que no entiende la oposición es que esto es matemática. Si la economía de Colombia cae 6-7% y el próximo año tenemos vacuna y la situación global comienza a mejorar un poco más, si hay precios de petróleo más altos, si hay más actividad, más turismo, más vuelos, etcétera, pues la verdad es que cuando uno cae 6-7, crecer 6% no es tan difícil, por simple cuestión matemática, porque la base de comparación es muy baja. Ténganlo, pues solamente piensen esto, si en el segundo trimestre del 2020 la economía cayó casi 16%, es muy probable que en el próximo segundo trimestre, el segundo trimestre del 2021, cuando ya estemos más normalizados, la economía crezca fácil 18% año a año. Entonces yo espero ver buenas noticias en el 2021, que pues obviamente necesitamos esas buenas noticias para ver si podemos disminuir más rápido esta tragedia del desempleo tan fuerte que hemos visto, el desempleo adicional tan fuerte que hemos visto y la pobreza y el hambre que estamos viendo en este momento en Colombia. Dios quiera.